soy Ariel y yo soy parte del grupo que fue a Puerto Rico. Y bueno, pensando un poquito en el impacto que nosotros hicimos allá, eh, estuvimos trabajando con una organización misionera que se llama Send Relief. Y fue algo un poco nuevo para nosotros porque cuando llegamos allá no sabíamos que íbamos a estar trabajando con ellos. Pero fue muy bueno porque pudimos trabajar con personas del extranjero, bueno, de aquí de Estados Unidos, y pudimos relacionarnos con personas que no hablan nuestro idioma, que no hablan el español. Y es interesante porque hablamos más inglés en Puerto Rico que hablan español que lo que hablamos aquí. Pero fue súper interesante porque aparte de las relaciones que pudimos hacer, realmente trabajamos mucho. Yo diría que este viaje fue completo en todo el sentido porque aprendimos mucho, pero también trabajamos mucho. Hicimos mucho trabajo físico. Como ustedes ya saben, Puerto Rico fue afectado por un huracán en el 2017 y aunque ya todo está bien, todavía quedan algunos daños por el huracán. Estuvimos trabajando en algunas escuelas que quedaron afectadas del huracán y que más adelante van a ser orfanatos o centros de adopción. Y realmente cuando salíamos a evangelizar o a compartir con las personas, podíamos ver cómo todavía estaban emocionalmente afectados por lo del huracán. Mucha gente cuando te hablaba de eso empezaban a llorar o se notaba la tristeza que todavía estaba de esa situación. Y bueno, en la iglesia donde estuvimos, Iglesia Bautista Ciudad de Dios, realmente cuando yo pienso en esa iglesia pienso más en el impacto que nosotros tuvimos, pero creo que un impacto que tuvimos el grupo en la iglesia fue que estuvimos bien involucrados en todo lo de la iglesia. Los pastores fueron bien intencionales en involucrarnos en todo lo que ellos hacen allá, en el trabajo que están haciendo. Incluso a los varones nos permitían estar en las reuniones pastorales y a las chicas también las reunían con las esposas de los pastores. De modo que fue una gran experiencia porque pudimos ver cómo es la vida del ministerio desde el punto de vista aún pastoral. Así que fue una gran experiencia. Y bueno, el impacto que nosotros tuvimos fue realmente muy grande porque los pastores también invirtieron en nosotros para darnos consejería, para darnos materiales. Cada semana teníamos que leer un libro y teníamos que hacer reportes y teníamos que hacer mentoría. Nos reuníamos los lunes para discutir el libro que habíamos leído. De modo que fue una gran experiencia y realmente aprendimos muchísimo de lo que es el ministerio y de cómo es un ministerio pastoral bíblico. Así que más que lo que nosotros hicimos, yo diría que este viaje fue más de aprendizaje. Así que yo agradezco mucho al Señor y realmente espero que se repita. Sí, buenos días. Mi nombre es Ruth y por la misericordia de Dios estuve viajando a Alemania. Estuve en una ciudad llamada Colonia y bueno, lo que fue de impacto allá es que muchas personas se preguntaban en por qué alguien de tan lejos llegaba hasta allá para compartir el evangelio. Pero más de impacto fue cuando pude compartir con una chica musulmana y ella decía que ella no entendía cómo Dios podía amarla tanto, de que alguien, o sea, de que el tiempo que ella tenía ahí nadie le había hablado del evangelio y eso impactó mucho. También a las personas de la iglesia decían mucho, habíamos orado para que alguien venga a ver la necesidad y ayuda. Y eso realmente fue de impacto, ¿no? También en el área donde estuvimos trabajando, estuvimos un tiempo de orientación con un grupo de mujeres musulmanas. Estuvimos también un día en un café teniendo participación con ellos y fue de impacto cuando dijeron queremos que cante, ¿no? Y cantamos en español porque el idioma no podíamos, pero aún así podía ver a esas mujeres musulmanas alabando al Señor.
También estuvimos en otro lugar orando por los enfermos, orando por las personas que no podían llegar hasta la iglesia. Pero lo más impactante es ver la frialdad de las personas. Son como muy alejados de Dios, como no tienen como oportunidad más bien de escuchar el Evangelio. Todas las iglesias se están cerrando y lo más triste es que al lado se crea una disco o se crea otra cosa que no tiene que ver nada con el Evangelio. Y en cuanto a mí, lo que me impactó, no le recomiendo a nadie ir solo, ¿no? Pero realmente me enseñó aún más a depender de Dios en ese tiempo. Hubo un día de que fui atacada por un gato y tuve que ir al hospital. Era algo increíble porque realmente nunca había visto un gato tan agresivo. Yo estaba sola en la casa y tuve que ir al hospital. Fue algo muy... Pero lo más interesante es que en ese tiempo de dificultad, pues pude ver la mano de Dios y el cuidado de Dios porque según el médico que me vio dijo pudo haber sido peor, pero Dios estuvo cuidándome. También ver cuando estuve el tiempo con los misioneros y ellos me contaban y decía, Ruth, estábamos orando para que alguien pudiera ver y ver la necesidad que hay aquí, pero también que fuera a contar que realmente se necesitan misioneros, se necesitan pastores, muchos musulmanes, muchos iraníes están viniendo a los pies del Señor, pero por falta de personas que estén discipulando y enseñando, muchos de ellos terminan yéndose porque el trabajo es bastante grande allá. Así que esa fue mi experiencia allá. Hermanos, también tuve la oportunidad de ir a Alemania y fue realmente una experiencia increíble porque fui con un grupo de 30 personas de mi iglesia local aquí en el Valle. Entonces, el propósito del viaje fue organizar un baseball camp donde pudimos involucrar a niños y adolescentes para que puedan participar. Entonces ellos pensaban que iban a jugar béisbol, pero obviamente el propósito tanto de la iglesia de aquí que iba, nosotros, como la iglesia que nos recibía allá, era compartir el evangelio. Entonces se llevó a cabo 2 campeonatos al mismo tiempo y fue uno de niños y otro de adolescentes. Y quizás ahí empieza cuando yo pude impactar quizás en 2 áreas principalmente y fue que teníamos la oportunidad de tener unos minutos durante el día de entrenamiento, durante el día de juegos que ellos tenían. Podíamos tener un tiempo que lo llamábamos Teen Times. Entonces ahí podíamos compartir la palabra, podíamos abrir la Biblia y explicar acerca de quién es Dios, de lo que hace Dios, de cómo Dios se puede relacionar con nosotros. Entonces tuve la oportunidad de enseñar varias veces en todos los días que se llevó a cabo el campeonato. Entonces ver la reacción de los chicos también, de los niños al terminar y al acercarse y que te pregunten, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo Dios puede existir? Realmente fue algo increíble ver cómo Dios puede impactar a través del ministerio tan insignificante que uno puede hacer. Ver cómo Dios puede impactar la vida de las personas que escuchan el Evangelio. Y tal vez el segundo aspecto donde pude impactar fue conversaciones con los hermanos de la iglesia, donde me contaban sus problemas, me pedían que si puedo orar. Y quizás un momento muy especial fue cuando la persona que me recibía, no recibieron muchas personas, pero la que me recibía a mí, como que abrió su corazón respecto a cómo veía el ministerio, cómo veía su llamado. Decía que tenía el deseo de servir. Incluso lo habían invitado a predicar en la iglesia, pero me decía, me siento inseguro, no me siento capacitado. Y yo le decía, qué bueno que te sientes así, porque es Dios quien te capacita, es Dios quien te hace capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces pudimos tener conversaciones muy buenas y quizás de esa forma pude impactar. Y la forma como yo fui impactado
No me lo esperaba, ¿verdad? No me lo esperaba, pero luego de un día de campeonato y de entrenamientos, cerrábamos o clausurábamos el día con un tiempo de un culto unido, una especie de un culto unido, donde todas las personas estaban invitadas, sean creyentes o no creyentes, obviamente, estaban invitadas a venir a la iglesia y poder compartir un tiempo. Entonces había alabanza, había predicación, había comida, donde podíamos como que compartir. Entonces tuve la oportunidad de conversar con dos personas musulmanas, una mujer asiria y un chico iraní. Entonces los vi, obviamente los identificas, ¿verdad? Y me les acerqué, pero cuando me les acerqué ellos no hablaban inglés, sino solo hablaban alemán. Entonces rápidamente busqué un traductor, ¿verdad? Del inglés al alemán y pude entablar conversaciones, varios días. Y obviamente primero preguntándole por qué está aquí, cómo es su familia, cómo está en ese momento, ¿verdad? Y fue increíble ver cómo las personas abrían sus corazones también eh, a buenas conversaciones. Esas personas abrieron su corazón a contarme por qué están ahí, qué están haciendo. Entonces el último día que yo sabía que ya no iba a volver a verlos, eh, se acabó la reunión, obviamente los busqué a unos por separados y les compartí el Evangelio. Ya, y algo que me impactó mucho fue que a la mujer asiria le pregunté, ¿tú sabes qué es el Evangelio? Y me decía, no, la verdad nunca había escuchado eso, esa palabra. Entonces me sacudió bastante, ¿verdad? Eh, Al ver la necesidad que hay en las personas, que la necesidad que hay en el mundo, de que el nombre de Jesucristo ni siquiera ha sido pronunciado, no tienen ninguna idea de lo que es el Evangelio. Así que fue un tiempo de mucha bendición, hermanos. Me encantaría volver. Y algo muy positivo fue que pude tener una conversación con el líder, ¿verdad? Del grupo de allá, de los alemanes, digamos, y me compartía el deseo que él tenía de ampliar ese ministerio para impactar otras naciones. Y me decía, podremos trabajar para que todo lo que sucede aquí suceda en tu país, en Ecuador. Entonces fue algo realmente en lo que estamos orando, estamos trabajando, y sí, gracias a Dios por este tiempo. Hola, Dios. Bueno, traje esto. Algunos, como saben, el Señor me ha permitido trabajar con un pueblo en Nayarit, que es el pueblo Huichol, el pueblo Wixárika. Y bueno, yo lo hago, en lo personal fue algo muy, muy especial, poder ir a Oaxaca, en Oaxaca, México, debido a que la forma de trabajo es muy similar. Aprender que Cacauyari, como es en Wixárika, es el mismo Dios de ellos y mío, el de ustedes, y servimos para Él, ha sido lo mejor, el mejor impacto. Algo que pude aprender de ellos o cómo ellos fueron impactados. Todavía no me veo nervioso. Debido a que, bueno, ellos fueron impactados de la manera en cuestión al conocimiento, porque nunca habían tenido un estudio muy intensivo de la palabra de Dios. Dimos 3 clases del seminario, que es el proceso de la enseñanza, hermenéutica y Josué. Estuve participando con, ¿cómo se llama? Pedro y Gaby y Eduardo, Eduardo Calleja. Eduardo Calleja. Y pues la verdad en lo personal fue una preparación muy, muy pesada, porque ustedes saben, ¿no? Tener el ritmo de estudios de aquí del seminario, más el trabajo, más el ministerio y más preparar un viaje no es fácil. No es nada fácil. Y pues preparar 2 clases, nos tocó dar 2 clases de 8 horas, una y de 8 horas otra. Fue intensiva y tener a mis hermanos pastores ahí, eran 40 pastores, escuchándonos, estar ahí estudiando, la verdad el Señor nos ayudó mucho. Ellos fueron impactados en relación al conocimiento, a profundizar de manera la palabra de Dios. Un reto que tuvimos nosotros como equipo fue
muchas veces el conocimiento, porque ellos tenían conceptos muy errados de la palabra y estuvimos trabajando en eso, ¿verdad? Visitamos también 21 iglesias, de esas 21 iglesias predicamos 18 veces. También fue un reto movernos, un domingo predicamos 8 veces alternadamente y fue, la verdad, nunca había hecho eso en mi vida y pienso que mis compañeros tampoco, pero puedo ver la mano de Dios. Nos dio muchas fuerzas a pesar de que nos enfermamos. El Señor estuvo ahí en todo momento, es soberano. Como equipo podemos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de trabajar en nuestro país, con nuestra gente, en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Fue una experiencia muy hermosa, ver que los hermanos entregaban muchas veces lo que tenían, te daban un plato de frijol, un plato de arroz y bienvenido a casa, ¿no? Gracias por traer la palabra de Dios y nosotros pues llevamos la palabra de Dios, ¿no? Y fue una experiencia sumamente hermosa, la verdad. Les animaría a visitar y trabajar en sus países también. Bueno, buenos días. El grupo de nosotros, que es Nico, mi esposa y yo, fuimos a Francia. Estaba involucrado también Cristian, pero lamentablemente no fue. Pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de hacer este viaje misionero, exploratorio. Damos gracias a Dios, bueno, la forma en cómo ellos fueron impactados, compartíamos con ellos que muchas personas, tanto el seminario como nuestras iglesias, tanto aquí como en Honduras, y amigos, estaban orando por ellos. Estaban orando por cada viaje misionero y por también lo que nosotros estábamos por hacer ahí. Y también, bueno, la forma en cómo nos recibieron fue muy buena. Estuvimos en 2 plantaciones de iglesia en el norte de Francia. Y también estuvimos trabajando con Palabra de Vida, un ministerio internacional que se especializa en trabajar con jóvenes. Y fue de mucha bendición poder ver cómo ellos están haciendo la obra del Señor, cómo ellos están trabajando ahí y ser parte también con ellos. Me tocó a mí personalmente predicar en 2 ocasiones, tanto en la iglesia, en las 2 iglesias, tanto a jóvenes como a una iglesia en casa. Las 2 plantaciones son muy diferentes. Una de ellas es una iglesia multicultural y la otra plantación es una iglesia más local, más francesa. En la multicultural pues pudimos ver y trabajar también con ellos. En la primera semana estuvimos saliendo a recorrer todo el pueblito, muy bonito por cierto, pero la idea era repartir invitaciones para un concierto gospel que iba a haber. Y fue de bendición poder, al terminar la semana, ver que muchas personas llegaron, el 90% o un poquito más, eran puros invitados de todo el lugar. Y nos contaban el pastor y el misionero que nos recibió, que la intención de ellos era que el pueblo se dé cuenta de que aquí hay una iglesia que les ama, que les espera, y que podemos adorar juntos a Dios y que conozcan a Dios a través de esto. Y también estuvimos ayudando en diferentes cosas como el aseo del local, en las reuniones de oración, de estudios bíblicos, y en campamento hay algo que nos llamó la atención, que justamente donde es el campamento hay una gran tasa de gente que se suicida, tanto de jóvenes como adultos, y ver que llegan en ese tiempo de campamentos un montón de jóvenes y que están expuestos a la palabra de Dios es de mucha bendición, porque están intentando ellos sacarlos de esa depresión en la que viven o de ese mundo material, para poder ellos conocer la verdad y conocer a Dios, y conocer a su Hacedor, y que ellos puedan pues también alabarlo junto con nosotros. Y bueno, mi esposa estuvo trabajando con mujeres, dando estudios. Nico estuvo ayudando en la música también, en el campamento y en el campamento.
Bueno, vimos algunas necesidades también. Nos impactó ver cómo la migración está llegando por montones y bueno, ellos están, hay algunos que están siendo atendidos por el gobierno y otros que todavía están como en espera. Y esos que están en espera están viviendo debajo de un puente, en tiendas de campaña, están en las calles. Y también esa es una necesidad y lastimosamente no vimos como la iglesia activa en esa área. Esa es una necesidad que hemos visto y que se las compartimos para si en algún momento alguien está dispuesto a ir, pues trabajar en esa área. También hay mucho temor de los jóvenes para poder ir a la universidad. Sienten que va a haber un choque bastante fuerte en lo que les enseñan tanto en filosofía como su fe va a ser puesta a prueba, porque ellos tienen mucho temor de eso. Y en resumen, pues fue de mucha bendición poder trabajar con los misioneros, ayudarles. Mi esposa y yo nos gusta la hospitalidad y quisimos hacer eso, tanto con el misionero que nos recibió en su casa, como con el Ministerio de Palabra Vida, y fue de mucha bendición poder servir a ellos en eso. Dios les bendiga. Hola, buenos días. Yo también estoy un poquito nerviosa. Bueno, pues el Señor nos dio la oportunidad y el privilegio de poder estar trabajando en este verano en el país de Colombia, juntamente con Anaí, pero también con dos chicos de nuestras iglesias de México, una chica de mi iglesia que se llama Elizabeth y un chico de la iglesia de Ani que se llama Nehemías. Bueno, pues uno de los propósitos del viaje misionero que el Señor puso en nuestros corazones, pues fue precisamente eso, como involucrar a nuestra iglesia, porque pues algunos o la mayoría de ustedes saben que el Señor nos permitió también poder realizar un viaje misionero a China el año pasado. Entonces, bueno, pues nuestras iglesias en México, ellos fueron parte de esto, orando y también apoyándonos económicamente, pero ahora el Señor permitió que no solamente en esas dos áreas, sino ahora también yendo. Y pues ese es el propósito, ¿no? Que todos podamos trabajar con el mismo sentir. Y cuando estábamos allá, cada uno nos enfocamos en diferentes áreas, bueno, en áreas específicas, pero sin embargo todos nos apoyaron, todos nos apoyábamos. Anaí estuvo enfocándose en las mujeres, Nehemías en los varones, Elizabeth en los niños y yo en los jóvenes. Pero también estuvimos haciendo visitaciones y estuvimos teniendo tiempo con los hermanos, compartiendo testimonios. Y perdón que no dije, nosotros estuvimos en el Amazonas y también en la Sierra de Santa Marta con dos tribus indígenas. En el Amazonas se llaman Puinaves y en la Sierra de Santa Marta se llaman Coyis, no Goyis, Coyis. Y bueno, creo que una de las cosas que personalmente fue de impacto es la comunidad Kogi en la sierra, porque es una comunidad que ellos sufren persecución. Pero recientemente, hace 5 años, ellos sufrieron una fuerte persecución. Ellos conocieron del Evangelio a través de una misionera norteamericana que estuvo 6 años con ellos prestando servicio médico, pero fue un medio por el cual compartieron con ellos del Evangelio. Pero cuando estas fueron como, si mal no recuerdo, 5 familias que creyeron en Cristo y pues ellas fueron exiliados de la comunidad y entonces pues pasaron un proceso muy difícil y largo
que sin embargo el Señor les ha provisto un terreno para poder establecerse y formar una comunidad que se llama Uldeyaja. Uldeyaja significa transformación, y ellos nos compartían que pusieron así a la comunidad porque mucha gente que es también de la misma etnia, pero que son de diferentes lugares, llegan ahí por problemas diferentes, por problemas en su comunidad, por abuso sexual en cuanto a las mujeres y las niñas y demás cosas, y es ahí donde ellos conocen del Evangelio y les es permitido compartir con ellos del Evangelio y ser transformados por ello. Porque ellos, aunque Colombia sea un país libre para poder compartir del Evangelio, en las montañas no lo es. Y pensando un poquito en China, cuando el Señor nos permitió ir y que era difícil y tener esa experiencia, pues de algún sentido lo volvimos a experimentar, de un poco diferente, pero es increíble cómo esta gente tiene ese amor por el Señor y cómo Dios preserva a sus hijos y su palabra. Y pues estoy muy agradecida a Dios por ello, y especialmente por el equipo, porque el chico que iba con nosotros, Nehemías de la iglesia de Ani, pues él no tiene, él nunca ha estudiado en un instituto bíblico ni nada de eso, y sin embargo el Señor estuvo usándolo mucho para enseñar a líderes que ya tienen mucha más experiencia, bueno, incluso a nosotras también, y también predicando que es difícil siempre estar delante de los demás, y especialmente compartiendo la palabra de Dios es difícil y es de gran reto, y estoy muy agradecida por eso. Que Dios les bendiga. Buenos días a todos. Bueno, el Señor me permitió ir este verano a Canadá, a Quebec, y es de habla francés, puro francés, así que para mí me era muy difícil el comunicarme con ellos. Fui sola y, como dijo Ruth, capaz no sea como lo más recomendado, pero algo que sí esto me ayudó es el depender totalmente del Señor. Porque sí pasaron muchas cosas que sí se me escaparon de mis manos y era de mucho presupuesto, y decía, Señor, pero no tengo tanto, pero el Señor ver como ese cuidado fiel, ¿no? Bueno, al llegar ya a Canadá, hicimos 2 campamentos, una con la iglesia latina, cerca de Montreal, y otra fue ya con una etnia que se llama Atikamekw. Los Atikamekw, ellos han sido como evangelizados hace mucho tiempo atrás, pero por mal testimonio ellos quedaron con una mala imagen de Cristo. Entonces los misioneros que ahora actualmente están sirviendo, que ya llevan 17 años, han estado como que luchando con eso. Sin embargo, Dios ha hecho una obra y ha dado tanta gracia en sus vidas que ya permiten que podamos entrar y durar como por lo menos 3 días dentro de ellos, lo cual es algo como prohibido. Pero ellos pues ha ido viendo una abertura con respecto al Evangelio. Ahora, este campamento fue más con niños, y estuvimos hablando del hijo pródigo. Y los niños, por tantos problemas que hay dentro de su cultura, no tienen tanta atención de parte de sus padres. Entonces llegaban hacia nosotros con tanta como desesperados, diciendo, aquí estoy, ponme atención, dame tiempo. Entonces nuestro ministerio fue muy relacional, el llevar el Evangelio, el predicarles, el hacer dinámicas, el juegos, y era todos los días, ¿no? Estar full con ellos. Y ya llegaba la noche y los niños iban a tocarnos las puertas diciendo, no, aquí estoy, por favor, sigan jugando con nosotros. Entonces ver como tanta necesidad de Cristo que aún hay en Canadá, y no solo pues en las montañas por el hecho de que son animistas y tienen diferentes creencias, sino también en el área ya fuera de ellos, que hay mucho secularismo y por lo tanto no están tan abiertos al Evangelio. Pero agradezco tanto el tiempo allá, porque estando dentro de la reserva nos quisieron correr por el hecho de predicar de Cristo. Entonces estuvimos como toda una mañana, porque estaban decidiendo si nos quedamos o si ya nos íbamos. Y sí fue como súper difícil, ¿no? El hecho de estar ahí bajo el sol y
querer como compartir del evangelio y que los niños estuvieran bajo el sol esperando. Para mí era como, tan siquiera déjenos poner una carpa para que no estén bajo el sol. Pero ver como los niños estaban tan necesitados más que todo de Cristo. Y ahí algo que pude aprender es que ninguna fuerza humana puede detener el plan de salvación que Dios ya planeó. Porque sí hubieron muchos niños que decidieron creer en el Señor, incluso adultos que estaban en depresión, que tomaran esa decisión de seguir al Cristo aún en su cultura. Creo que fue algo que agradezco tanto al Señor. Y con respecto a la Iglesia Latina, estuve ahí en el Ministerio de Alabanza y dando clases a los niños, y por el hecho de que es muy como secularismo, es una iglesia de 10 miembros máximo, pero ya hay como creyentes dentro de ahí, pero que deben de ser un poquito más como empujándolo, o sea, que llegan a tener un poquito más de compromiso. Pero sin embargo, ver cómo el Señor ya ha ido acompañando a los misioneros que tienen también necesidades, y creo que agradezco al Señor de llevarme con esta misión, que fue UIM, y el hecho de orar, y también el compartirles a ustedes de que si el Señor les esté llamando incluso a Canadá o Alemania, Europa, podemos decir así como no, son países ya súper grandes y económicamente como que no necesitan, ¿no? Pero cada persona necesita de Cristo. Todos tenemos una necesidad del Señor, y qué bien que podamos conocerle, pero también el ir a predicar de Él. Así que eso fue mi ministerio. Muchas gracias. Hola hermanos, para mí fue una experiencia muy impactante, porque la verdad yo supe que Dios me llamó a ese viaje misionero, pero cuando llegué ahí me sentía tan inútil y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces empecé a ver cómo Dios empezó a obrar sin mí y conmigo. A veces me ponía en oportunidades donde había jóvenes que venían y me preguntaban de dónde eres, y yo soy de Texas, soy mexicano, y entonces me ponía en situaciones donde yo les empezaba a decir, sabes que yo pasé una experiencia similar a la tuya, y mira lo que Dios hizo conmigo. Entonces fue una experiencia extraordinaria, y aún así yo tenía como que esa lucha, porque me sentía como, Señor, me cuesta tanto conectarme con esa gente. Y entonces el Señor empezó a decir, esta es mi obra, no la tuya. Entonces fue algo que impactó mi corazón, y ahí yo me di cuenta después que Él más bien me trajo ahí para confirmar su llamado a mi vida. Y la verdad estoy tan agradecido por esa experiencia que Dios me dio, estar ahí. Muchas de las chicas no me conocían. Cuando vine aquí al seminario, yo no hablaba con nadie. Pensaban, ¿qué hace este chico aquí, no? Pero la verdad fue algo grandioso lo que Dios hizo, porque estuve en una iglesia en Tuburán, ahí es donde yo supe que Dios me llamó a estar frente a las personas, y porque ese pastor que me estaba contando su experiencia, yo conecté con muchas cosas que él estaba diciendo. Entonces sentí un nudo en mi garganta y yo dije, caray, esta es mi vida. Entonces dije, si tú es lo que quieres que yo haga esto, lo voy a hacer, pero mira, yo tengo una lista de tantas deficiencias que yo tengo. No sé hacer esto, me paro frente a las personas y me quedo congelado. Entonces dijo, no es por lo que tú puedas hacer, sino es mi poder. Entonces fuimos a diferentes iglesias, estuvimos trabajando. La verdad, fuimos nosotros más bien a movilizar, porque la pasión ya había, los chicos tenían pasión y solamente necesitaban dirección hacia dónde ir. Y había mucho más pasión que lo que podemos encontrar aquí en el valle. Y eso fue una de las cosas que me impactó a mí. Digo, estas personas no tienen muchas cosas. No,
muchas materialmente no tienen casi nada y tienen esa pasión, ese fuego para andar hablando a las personas de Cristo. Y yo aquí. Pero realmente Dios es grande y hace cosas que uno a veces no entiende. Y otra experiencia que me sucedió fue en Mindanao. Estuvimos en una iglesia, Asambleas de Dios. Ahí fue un shock tremendo. Y yo me quedé, pues, yo vengo de trasfondo bautista, me quedé así. Y ver todas esas cosas. Y yo me quedaba así, caray. Incluso nos pasaron para enfrente y me pusieron manos y yo estaba así como, Señor, no me voy a caer, decía yo, sin mi mente. Pero fue como un prejuicio que uno tiene a veces. Pero fue esa misma iglesia que Dios se usó, porque al final, casi al final, no teníamos dinero para regresar. Se nos había acabado el presupuesto. Entonces esa iglesia empezó a orar, empezó a interceder por nosotros a su manera. Pero Dios usó esa iglesia para poder nosotros terminar ese ciclo que comenzamos. Y esa iglesia nos dio un hogar. Ellos estuvieron ahí. Incluso lo que más me impactó, que el pastor de esa iglesia tenía una pasión por las almas. Él era gordito, era grande el Señor. Y andaba con nosotros así casi muriéndose, pero ahí andaba, o sea, le seguía dando duro, ¿entiendes? Y no se daba por vencido. Y fue una de las cosas que me impactó, que cómo tenía esa disposición de hablarle de Cristo a las personas. Y yo estaba aprendiendo. No era de tanto de que, no. Yo estaba aprendiendo todo estaba viendo. Era más Dios enseñándome a mí, tú calla y mira. Y yo uso a personas así como ellas, así te voy a usar a ti. Y realmente fue impactante. Gracias. Híjole, qué nervios, ya la última. Pues gracias a Dios por este viaje, en verdad, no lo esperaba, estaba orando por mi verano práctico y Dios es impresionante, siempre nos lleva a donde Él quiere y fue un viaje que disfruté muchísimo, hasta el día de hoy ha impactado mi corazón, en verdad. Y una forma en la cual pude ver que las personas fueron impactadas, pienso que el seminario, estos largos 4 años aquí, considero que el Señor me ha equipado. Me ha dado las herramientas básicas a través de diferentes clases que hemos experimentado aquí, que cuando Dios me ha permitido salir, como en este viaje y en otros, es aplicar lo que se me ha dado y vivir esa experiencia, ¿no? Ya en el campo. Y la verdad, algo que ha impactado mi vida fue el llamado a la mujer a la restauración. Este manual, pienso que también debería haberlo para los hombres, el llamado a los hombres a la restauración, pero por ahora solo hay en cuanto a mujeres. Pude, con la ayuda de Dios, implementarlo y pude ver cómo la iglesia local muchas veces, cuando te ven a ti como extranjera, quieren abrir su corazón y quieren decirte cosas que entre ellos mismos a lo mejor no se dirían, ¿no? Y esto fue algo que el Señor me permitió experimentar con algunas mujeres. Y la verdad es que cuando uno trabaja con mujeres, el Señor principalmente a quien habla es al corazón de uno, ¿no? Ellas, el Espíritu Santo restaura, sana heridas, pero el impacto es más para nosotros. También algo que aprendí muchísimo fue vivir un discipulado relacional. Fue muy lindo esto, como jugar, ir al cine, estudiar, vivir juntos, que te provean, que te amen, que te perdonen. Es como, wow, esto es realmente el evangelismo del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo y es algo que pude experimentar en el país de Quito. Pero sinceramente algo que me impresionó muchísimo fue lo que el Señor Jesús ha dicho en su palabra.
y verlo en el campo cómo se cumple. Salíamos en Quito, a evangelizar, y en verdad era impresionante cómo las personas estaban listas para recibir a Jesús, y era como, wow, ¿en serio? Me han cerrado tantas puertas, tantas personas han dicho, no, gracias, cállate, pero justo en ese momento fue experimentarlo así en Quito, y para mí fue, wow, Señor. Y viene para mí el pasaje, es como la palabra viva en el campo. Dice el Señor, alzad vuestros ojos y ved, los campos están blancos para la siega. Y Lucas 10 dice que los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Y pienso, chicos de Ecuador, que en verdad, pienso que Dios no necesita a nadie, pero hay mucho trabajo que hacer en Ecuador. Y la verdad es que tenía un poco de miedo también de ir sola. Algunas chicos me dieron recomendaciones de no sacar el celular, de cómo viajar en transporte público. Y les agradezco mucho, pero el Señor fue muy bueno, porque estando en Quito me permitió conocer un grupo de colombianos, de 10 colombianos apasionados por el Evangelio. Pude conocer muchísimo también la cultura colombiana a través de ellos. Es muy, muy hermosa. Y con ellos estuvimos haciendo evangelismo en Guayaquil, estuvimos haciendo evangelismo en Olón, que son unas playas, wow, hermosas. Y Guayaquil, Olón, y también el trabajo que Dios me permitió ver de cuánto aman al pastor Wheeler en su iglesia, en Machala. En verdad, es respetado, es amado. Y en base a las buenas referencias de él, también pudieron aceptarme a mí. Y pues bueno, fue un viaje extraordinario. Doy gracias a Dios por eso.